Desarrollar un juego que logre tener cierto renombre en el RPG Maker parece ser fácil, pero termina siendo lo opuesto, no solo porque el motor tenga algunas limitaciones bien marcadas, sino que no alcanza con lo que te dan, ya que debes de alguna manera destacar de los miles de juegos que puedes encontrar gratis por ahí. En fin, tenía ganas de hacer algo diferente y salirme de mis reseñas. Inicialmente iba a hablar de juegos que me gustaron, pero eso es lo que vengo haciendo desde siempre, así que, ¿por qué no hablar de lo opuesto? Antes quiero aclarar que es una lista y no un top, o sea, sin un orden particular. También quiero aclarar que no tengo nada en contra de los creadores de dichos juegos, y aunque en mi opinión son malos, puede que tú tengas una opinión diferente, así que si gustas comentarme tu opinión de los siguientes juegos, o incluso te invito a que los juegues si no lo conocías. En fin, no voy a gastar más tiempo, pongan la transición. Voy a empezar con el que probablemente sea el más querido de la lista, Mojeko Castle. El primer juego de Deep Sea Prisoner es en un montón de aspectos muy bueno, como la música que utiliza o los gráficos que tiene, más que competentes. Entonces, ¿cuál es su problema? Sencillamente la historia no va a ningún lado, es simplemente irse de un lugar sin muchas vueltas, y no puedo spoilear aunque probablemente todo el mundo ya lo jugó, pero creo que no sabe manejar la ambientación, no sabe si tomarse en serio o simplemente ser una parodia. Esto hace que sea difícil que nos importe aunque sea un poco los personajes. Así, los personajes son mi otro punto. Hay un especial que me resulta muy molesto y que honestamente no aporta nada a la trama, y tiene una considerable cantidad de tiempo en pantalla. Y lo que me parece peor es que se vuelve repetitivo, ya que siempre se trata de persecuciones de un lugar a otro que tampoco son muy justas. Pocas veces el camino es claro, además que hay veces que aparecen de la nada, lo cual rompe un poco la idea de ser perseguido, haciendo que sea simplemente ensayo y error. También no hay puzzles, no hay nada que haga variar el gameplay, lo que se vuelve aburrido rápido. Si bien hay un poco de exploración de vez en cuando, pero mayormente es para referencias a sus otros juegos y no mucho más. Simplemente no lo encontré divertido y eso es todo lo que tiene que ser, porque la historia no es muy relevante que digamos. Seven Mysteries. Bueno, este es bastante antiguo, pero recuerdo no haberlo disfrutado ni un poco mientras lo jugaba. Para empezar, el sistema de batallas es cualquier cosa. No son batallas por turnos, sino que son en tiempo real, aunque honestamente llamar batalla a esto es ser bastante amable. De cualquier manera, no solo es complicado, sino que al juego le gusta ponerte en situaciones contra más de un enemigo al mismo tiempo y se vuelve frustrante rápidamente, sumado a que los gráficos son muy oscuros y hace difícil ver por dónde navegar, lo complica más. Y no ayuda que la historia termina siendo bastante irrelevante, ya que se empeñan demasiado en contarte y agregarte datos sobre la tragedia. Llega un punto que la información es muy confusa, cada vez marea más, y sin manera visual de demostrarte lo que pasó o algo, termina perdiendo relevancia para nosotros como jugadores, cuando debería ser de los enfoques principales de la trama. No tengo mucho más que decir, ya que el juego es bastante cortito y no puedo spoilear, así que a fin de cuentas simplemente fue tedioso, aburrido y con una trama que es contada de una manera tan rebuscada y artificial que no me agradó para nada. Toware no Shoujo. Este juego fue quizás el que más detesté por la particularidad de tener diálogos tan malos. El juego de por sí no se hace tan molesto de jugarlo y terminarlo. De hecho es bastante fácil, sin embargo, como dije, los diálogos entre los personajes no solo es muy forzada, sino que lo hace más tonto, sumando a que la historia está acomodada y contada de tal manera que me hizo encogerme en la silla, pero no en el buen sentido. Bueno, el juego habla de un tema muy serio como es el abuso e incluso violación de parte de un padre a su hija, que la mantiene encerrada en un cuarto prácticamente toda su vida. El problema es que el juego se esmera en hacerlo ridículo, tipo, por citar un ejemplo, el padre admite que solo salió y tuvo hijos con esa mujer solo para que pudiera quedarse y hacerle eso a su hija desde un principio, nunca le importe su mujer. O sea, ¿qué carajos me estás diciendo? Un tipo así estuvo esperando ¿cuánto? ¿Más de 10 años? Es tonto, es estúpido, es molesto. De todas maneras, dejando de lado todo eso, el gameplay es bastante repetitivo. Se trata de ir a una habitación y revisar por objetos que te permita ir a la próxima sala. Sin embargo, mientras interactúas con las cosas, hay algunos que van a hacer que pierdas inmediatamente, o sea que te penalizan por revisar cada cosa, pero a su vez necesitas hacerlo para progresar. Terminas siendo un ensayo y error. Repetir por 3 salas y listo. Sinceramente, si la trama hubiera sido distinta, no creo que hubiese estado aquí, y sería simplemente mediocre.
Y no estoy implicando que estos juegos no pueden hablar de temas tan serios y feos como este, pero mínimo tener un poco más de conciencia y sentido común porque terminas contando esta aberración, que parece más contada por un adolescente edgy. Dreamy Mary cuenta algo bastante similar pero lo hace 1000 veces mejor, un poco más sutil, más honesto y crudo. Aquí se sintió que lo usaron solo para ser el factor shock y es repulsivo. A estas alturas puedo decir que al menos la mayoría de los juegos de Charon no son de mi agrado, podría nombrar cualquiera de estos y la crítica en general no cambiaría mucho, así que voy a elegir Yandere y específicamente porque es el juego más popular que hizo. A su favor podríamos decir que el estereotipo feo de Yandere estaba de moda por esas épocas pero no puede usarlo de excusa porque simplemente sacó un montón de juegos así, incluso años después. En fin, en mi opinión este juego debería haber sido una novela visual y no un RPG Maker, ya que no hay siquiera exploración, solo nos movemos para guardar la partida y navegarse en un mapa mundi con solo 3 lugares. La historia gira alrededor de que el protagonista no sabe decidir si salir con su amiga de la infancia o con la nueva chica que recién conoció. Los diálogos no son muy buenos que digamos, no pasa mucho interesante y todo el gameplay gira en torno de una diminuta decisión que tomas cerca del final del juego. Es simplemente aburrido, predecible y carente de personalidad más allá de lo visual que fue hecho por él o la autora. Más que pasar un buen rato me hizo enojarme por lo tonta, infantil y conveniente que es la trama. Finalmente, Imaginary Friends, este probablemente no sea malo como los otros, sin embargo si bien creo que la historia está bien construida, se siente aburrido y predecible, al ser un juego psicológico acerca de una chica que no tiene ningún amigo y se la pasa encerrada en su habitación, con el nombre indicando creo que desde el principio todo el mundo puede predecir qué va a pasar. En vez de enfocarse en intentar ampliar algunos aspectos o de caracterizar otros problemas de la vida de esta chica, el juego se da el lujo de tener que hacer mandados para ayudar a unos seres que no existen. No hay momentos tensos y creo que para la historia sencilla que quería contar, se podría haber recortado bastante la duración del juego, teniendo relleno innecesario solo para prolongar su duración, esperando aunque sea algún giro en la trama para darle emoción pero nunca llegó. Termina siendo todo tan predecible como los primeros 5 minutos, lo cual a mí me frustró mucho. ¿Para qué molestarse en un juego cuyo final puedes anticipar desde el principio? Ni siquiera el contenido por fuera de la trama es interesante. Los pocos personajes que hay en esta obra son muy típicos y no muestran más que lo que es conveniente para la trama. Al final es un juego inofensivo que habla sobre la insolación y la soledad, pero fue tan aburrido, predecible y poco interesante que me hizo llegar a la conclusión que no fue una buena experiencia y no puedo recomendárselo a alguien. Y esa es la lista. Sencillamente hay montones de juegos peores a estos hechos en el mismo motor, pero estos no despegaron como los que nombré en la lista, además que bueno, no tengo el tiempo ni las ganas de jugar algo que sé que no disfrutaré. También quiero aclarar que no tengo nada en contra de los desarrolladores, de hecho algunos de estos sus siguientes juegos fueron muchos mejores, así que bien por ellos. También aclaro de nuevo, aunque sea obvio, es solo mi opinión de estos juegos y no es para nada una verdad absoluta. ¿Cuáles fueron los que a ustedes no les gustaron? Nos vemos pronto.